Queridos hermanos, hay en el corazón de toda persona humana, de hoy y de siempre, inscrito un anhelo, una secreta nostalgia que tarde o temprano sale a la superficie y comienza a inquietar la vida. Esa vida que nos recibe en la tierna edad y en la juventud con esa gran cantidad de ofertas, de quehaceres y de entretenimientos. Pero cuando se llega a cierta etapa en la vida, unos antes, otros después, y cuando más o menos se ha conocido de qué va la vida y en qué consiste la existencia humana, poco a poco se va haciendo patente una profunda insatisfacción, una nostalgia, un deseo, un anhelo que no termina de encontrar expresión y al que no sabemos referirnos con claridad. Y no es otra cosa sino la nostalgia de Dios, el deseo de estar unidos íntima y permanentemente a Él. Dios mismo inscribió ese deseo en el corazón de cada uno de nosotros para que le busquemos, para que no quedemos satisfechos hasta que le encontremos. A eso hace alusión la primera lectura, que pareciera no tener gran relación con los temas de este domingo, pero no describe sino la llegada definitiva del pueblo de Israel a aquello que se llamaba para ellos la tierra prometida por Dios. El maná, la guía de Moisés y de Aarón fueron momentáneos, fueron requeridos para sobrevivir en el camino, pero el punto era un día llegar. De eso trata principalmente el Evangelio de hoy. Esta parábola, una de las piezas literarias más grandes de toda la literatura religiosa de todos los tiempos, lograda con gran maestría y perfección por nuestro Señor Jesucristo, nos describe ese anhelo, esa nostalgia, ese deseo profundo que inunda e inquieta nuestro corazón cada vez con más fuerza. No le queda al ser humano llegado a ese punto más que escamotearlo, tratarlo de eludir, callar o entregarse a ese deseo de Dios de manera definitiva. Por eso hay un salmo muy antiguo que expresa esta situación: mi alma tiene sed. Así como desfallece una persona por la sed y le causa un deseo muy vivo y muy fuerte, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver tu rostro, oh Señor? Como busca la sierva corrientes de agua viva, así mi alma te busca a ti, Dios mío. En este contexto humano que todo mundo vive, y por más que la cultura actual, con su bombardeo de entretenimiento y quehaceres, pretende ensordecer en cada uno, de este deseo humano habla justamente la parábola de Jesús. Miren cómo comienza todo: sentado a la mesa con publicanos y pecadores. Esos, los que más estaban alejados de Dios,
más vivo sienten el deseo de acercarse a Él. Y este gran profeta habla de Dios de una forma que no queremos perdernos una sola palabra. Y comienzan entonces aquellos que se creían merecedores exclusivos de la paternidad que Dios tiene hacia cada uno de nosotros a criticar a Jesús. Este se sienta a la mesa con publicanos y pecadores. Sentarse a la mesa en Israel implicaba querer libre y conscientemente tener parte con esos con los que está sentado a la mesa. Algo así como nuestro dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Jesús quiere tener parte con esos que más necesitan que se les convide del manjar de Dios. Y esta situación de crítica, de incomprensión de los verdaderos sentimientos de Jesús, arrancó de su divino corazón esta parábola hermosísima, llena de un gran contenido humano, divino y sobre todo reveladora para cada uno de nosotros del misterio infinito de Dios. Ese misterio que han buscado todos los hombres de todas las culturas y de todos los tiempos. ¿Quién es Dios? ¿Qué relación tiene con nosotros? ¿Qué piensa de mí? ¿Cómo mira mi vida? Yo que la tengo tan presente en sus caídas, en sus fragilidades y en sus fracasos. Y pone Jesús este ejemplo. Un padre con dos hijos, uno mayor que supuestamente ha estado siempre con él, uno menor, rebelde, que cree, quizá por su juventud, que su felicidad la va a encontrar lejos de su padre. Y le dice, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. El deseo y la petición es justa, no estoy pidiendo la de mi hermano, la que me toca. Y antes de comprender mal la parábola de Jesús, hay que fijarnos en lo que sigue a continuación. Y él, el Padre, les repartió todos sus bienes. Un Dios que nos da todo, inteligencia, libertad, el estatuto personal de cada uno, capacidades, un mundo del que obtenemos todo y el don fabuloso de los prójimos, de los semejantes. Todo eso es dado por Dios. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Dice la Biblia. Todo nos lo ha dado el Señor, incluso nuestros logros, nuestros éxitos y nuestras conquistas. Él les repartió todo lo que tenía. Aquel hijo joven se va lejos de su padre, malgasta su fortuna, como sabemos, llega a un grado tan bajo que quiere encontrar un empleo y le dan el empleo más vil que hubiera en Israel, cuidar puercos, un animal prohibido, considerado impuro. Y para que quede claro que bajo había caído, dice que se quería comer las algarrobas que le daban a los puercos, pero no se lo permitían. A ese grado definitivo de bajeza, de pecaminosidad, de fracaso. Y aquí Jesús destaca una cualidad excelentísima del ser humano, su alma espiritual, dada también por Dios. Porque ese alma espiritual que cada uno tiene cuenta con dos grandísimas facultades, el entendimiento y la libertad. Y aparecen con claridad cuando dice Jesús, en aquella situación, aquel hombre se puso a pensar. Primera cosa que debe hacer el ser humano caído en desgracia, usar su entendimiento. Primera providencia que Dios le puso a su vida.
¿Cuántos hombres en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Me levantaré e iré junto a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, dame el último de los puestos en tu hacienda. Vean hasta dónde alcanza el entendimiento a comprender profundamente una situación, a encontrarle una solución, a armar un plan, a proponérselo. Y luego entra la otra facultad espiritual, la capacidad de elegir, de hacerlo, de realizarlo. Dice el texto: y se puso en camino. No solo lo pensó, no solo lo planeó, se puso en camino hacia su Padre. Ahí está la situación humana más profunda de todos los tiempos, el ser humano de camino a Dios. Conseguido ese camino por el uso de la inteligencia de cada uno y la capacidad de elegir lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Siempre ponerte de camino a Dios. Él llevaba su discurso, él llevaba su justicia humana: tanto hice, tanto pago, me corresponde el último de los puestos. Y aquí viene continuamente revolucionario, desazonador de esta parábola. Estando todavía lejos, ahí viene el alma humana queriéndose acercar a Dios. No se imagina lo que le espera. Se espera uno el juicio duro, objetivo y perfecto de Dios, un juicio incontestable. Tú lo sabes todo, tú no debes nada, lo que haya estado mal lo debo yo. Dice: estando todavía lejos, el Padre le miró. Un Dios que espera la vuelta del pecador a casa. Un Dios que gasta sus días, como lo veíamos el domingo pasado, paciente, esperando que aquella higuera dé fruto, que no ocupe la tierra inútilmente. Y describiendo la escena con verbos inexplicables, dice Jesús: su padre se puso en pie y salió corriendo a su encuentro. Prohibido en un anciano en Israel, no se podía correr porque implicaba una pérdida de control, una pérdida de la gravedad con la que debes conducirte en la vida. Pero es tanto el amor por este hijo perdido que vuelve finalmente, que desquicia al padre, lo hace romper con las normas de conducta, sale en su búsqueda. Y viene una sucesión de verbos tremenda. Le echó los brazos al cuello, lo cubrió de besos. Y entonces aquel joven, ante aquella reacción desproporcionada a su falta, repite su discurso planeado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, dame el último de los puestos en tu hacienda. Y vean la grandeza del amor de Dios. Ni siquiera lo escucha. Rápido, traigan la túnica, vístanlo, cálcenlo, pónganle el anillo de que es el hijo, el heredero. Maten el becerro gordo, el que hemos tenido ahí preparado para una grandísima ocasión, y celebremos. Y también aquí hay que cuidar mucho que celebran, porque 3 veces lo dice la parábola: 2 veces el papá y 1 vez uno de los criados al hermano mayor cuando vuelve del campo. ¿Cuál es la razón de esta fiesta desproporcionada, ilógica, absurda ante la vuelta del fracasado, del pecador? Y dice el Padre: es preciso celebrar, festejar, porque este hijo mío,
estaba muerto, ha vuelto a la vida. Estaba perdido y le hemos encontrado. En pocas palabras, ha vuelto a la casa paterna, aquí donde pertenece, aquí donde no es un extranjero ni un esclavo, aquí donde tiene ese sitio eminente. Era importante que entendiera la lección. No estamos festejando su pecado, sino su regreso, su aprendizaje, su nueva mentalidad. El hermano menor no entiende y se presenta envidioso y molesto e incluso consentido, porque un hijo consentido de más dice mentiras y exageraciones. A mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos, siendo que la parábola empezó diciendo, les repartió todo lo que tenía. Y si ese hijo mayor es Israel, a Israel Dios lo salvó en Egipto, Dios lo salvó en el desierto, Dios le dio una tierra prometida, Dios le envió un Salvador. Decir nunca me has dado ni siquiera un cabrito para comérmelo con mis amigos es desconocer y peor aún no reconocer el pasado glorioso de un Israel elegido por Dios, por pequeño, por humilde, y en el que se hicieron tantas maravillas. Interesante que en las parábolas es el padre el que sale de casa a esperar al hijo perdido, sale de casa a reconciliar al hijo que no quiere entrar. Dios, ese Dios activo que aparecía el domingo pasado, cultivando en rodete la higuera, abonándola, regándola para ver si ahora sí da fruto. Ese es el Padre que está detrás de nuestros anhelos. A ese Padre busca nuestro corazón. Que todos en esta Cuaresma ejercitemos una vez más esa vuelta al Padre, ese retorno a Dios, ese volver a la casa paterna donde debemos estar. Vamos a ponernos de pie.